Este es un trabajo para la Universidad Nacional de Misiones, para la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. La carrera es Licenciatura en Sistemas de Información y la cátedra es Teoría de la Computación. Los docentes a cargo de la cátedra son la licenciada Sequeira Gladys, el licenciado Cornuta Cristian y la profesora Gómez Rocío. Mi nombre es Papasoglou Luis y soy alumno de esta materia. Bueno, lo que vamos a hacer en este video, lo que vamos a ver es el análisis de algoritmos, ¿sí? Nosotros podemos analizar un algoritmo para medir qué tan eficiente es. Por ejemplo, poder comparar dos algoritmos que resuelven el mismo problema y poder determinar cuál de los dos es más eficiente o cuál de los dos algoritmos resuelven el problema en menos tiempo. Vamos a analizar en este caso el código, las sentencias de código de esos algoritmos. Por lo tanto, no nos va a importar en qué computadora se ejecuten esos algoritmos, ya que obviamente que depende del equipo y depende de la carga que tenga ese equipo, también va a depender del tiempo de ejecución. Pero en este caso solamente vamos a analizar las sentencias de código para poder determinar cuál de los dos o qué algoritmo es más eficiente para evaluar si es viable realizarlo, ¿sí? La idea es poder analizar la viabilidad del algoritmo sin tener que ejecutarlo, ¿sí? Antes de ejecutarlo ya podríamos saber cuál de los dos es más eficiente. Bueno, podemos medir los algoritmos desde dos perspectivas. Bueno, el uso de memoria es uno, que tanta memoria necesita el algoritmo para poder ejecutarse, y cuál es la velocidad de ejecución. Esas serían las dos perspectivas. Nosotros, como dijimos antes, vamos a usar o nos vamos a basar en la velocidad de ejecución. Bueno, ¿qué vamos a usar? ¿De qué vamos a hablar? De la notación Big O, ¿sí? Es una notación que nos sirve para fijarnos qué tan rápido se incrementa el tiempo de ejecución en función siempre de la entrada de datos. Es decir, que esto va a estar relacionado siempre, dependiendo de la cantidad de datos de entrada que tengamos, cuánto tiempo más vamos a necesitar o va a necesitar el algoritmo para poder ejecutarse. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos que hacer, o el problema que tenemos que resolver es llevar bolsas de cemento de la tienda hasta mi casa. Es lo que tengo que hacer. Ese es el problema a resolver. Tengo dos alternativas. Vamos a ver ahora acá los dos ejemplos de algoritmos. Es decir, el primer algoritmo que tengo, o la primera solución, es llevar esas bolsas en mi auto, ¿sí? Para poder llevar una bolsa de cemento hasta mi casa necesito 10 minutos. El tiempo que me va a llevar son 10 minutos, ¿sí? Ahora, si quiero llevar dos bolsas de cemento en el auto, también me va a llevar 10 minutos. Acá podemos ver en el gráfico, ¿sí? Una bolsa de cemento me va a llevar 10 minutos. Dos bolsas de cemento me va a llevar igual 10 minutos, ¿sí? Entonces, a medida que voy agregando más bolsas en el auto, el tiempo que yo voy a tardar, por ejemplo, en llevar 4 bolsas, en llevar 5 bolsas, siempre va a ser de 10 minutos. En este caso, entonces, el tiempo es constante, no va a modificarse en función de la cantidad de bolsas, ¿sí? Ese sería un ejemplo de un algoritmo. Ahora, la otra alternativa, el otro algoritmo sería llevar las bolsas caminando. Entonces, si yo tengo que llevar una bolsa caminando, me voy a tardar unos 5 minutos, por ejemplo. Ahora, si quiero llevar otra bolsa más, porque puedo llevar solamente una cada vez que voy, me voy a tardar otros 5 minutos más, ¿sí? Entonces ahí ya me va a llevar 10 minutos si llevo dos bolsas, ¿sí? Si llevo 3 bolsas, ya me va a llevar otros 5 minutos. Y ahí, a medida que voy aumentando la cantidad de bolsas, va también aumentando la cantidad de tiempo, ¿sí? En este caso, el tiempo, o en este caso la función es lineal, o el tiempo va a ser lineal. A medida que yo voy teniendo más cantidad de bolsas para llevar, voy a tener más cantidad de tiempo en poder resolver mi problema. Bien, entonces volviendo a nuestra definición de la notación Big O, lo que vimos recién es, teníamos dos algoritmos para resolver el mismo problema
y el tiempo en cada caso fue diferente. Entonces nosotros podríamos idear otras formas de llevar las bolsas y cada una podría crecer el tiempo, ¿no es cierto?, de manera diferente. Y para poder clasificar todas estas formas que crecen los algoritmos, dependiendo de la entrada, en este caso la entrada eran las bolsas de cemento, es que nosotros usamos la notación asintótica, ¿sí? Por lo tanto, Big O es una notación asintótica. Entonces estos gráficos que vimos, el tiempo que se tarda un programa en ejecutarse con base a la entrada, en realidad puede variar, dependiendo de muchos factores. Es decir, nosotros ejecutamos un algoritmo varias veces en la misma computadora con la misma cantidad de datos de entrada, y el tiempo que puede tardar esos algoritmos va a variar en cada ejecución. Y estas funciones terminan siendo mucho más complejas para analizar. Entonces lo que nos permite la notación asintótica es poder simplificar estas funciones que representan la tasa de crecimiento de un algoritmo. Sería como redondear un número, ¿sí? Yo puedo redondear un número para simplificarlo, y nosotros lo que podemos hacer es redondear ese número para arriba o para abajo, ¿sí? Entonces también hay diferentes notaciones asintóticas que podemos utilizar dependiendo de qué es lo que nosotros queremos o qué es lo que nos interesa evaluar de esos algoritmos. Algún límite superior o algún límite inferior, o las dos cosas, ¿sí? Así como el redondeo de los números nos interesa redondear para arriba o para abajo, en este caso nosotros con las notaciones asintóticas podemos hacer lo mismo. Ahora, como programadores, por lo general lo que nos va a interesar a nosotros, más que nada, el límite superior, ¿sí? Que sería la notación Big O, ¿sí? Porque ese límite, el que mide Big O, representa el comportamiento en el peor de los casos, ¿sí? Nosotros vamos a evaluar los algoritmos y vamos a evaluar el peor de los casos, ¿sí? Es decir, que un algoritmo podría tardar, no sé, 30 segundos o más de 30 segundos para ejecutarse, pero en realidad nosotros queremos saber cuántos segundos en realidad va a tardar. Sabemos que va a tardar más de 30, pero va a tardar 40 segundos, va a tardar 50 segundos, va a tardar un minuto. Nos interesa el peor de los casos, ¿sí? Porque es donde nosotros podríamos trabajar para poder mejorarlo, ¿sí? Nosotros sabemos que en el mejor de los casos, o lo mínimo que va a tardar son 30 segundos, pero yo necesito saber cuánto sería como máximo lo que se va a tardar. Entonces ese dato para nosotros podría ser más interesante, y eso nosotros lo podemos medir con Big O. Analiza el peor de los casos. Esta notación Big O, lo que estamos tratando de hacer es identificar cómo se comporta nuestro algoritmo, siempre dependiendo de la entrada de datos. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunos tipos de funciones de Big O. En este caso vamos a ver Big O de 1 o constante, y vamos a analizar un poquito algunos ejemplos en código. En este caso tenemos 4 líneas de código, y ¿qué significa Big O de 1 o Big O constante? Que el algoritmo se va a ejecutar en un tiempo constante, es decir, que no va a variar con la cantidad de elementos de entrada. Si los elementos de entrada son 1, 2 o 3 o más, el tiempo siempre va a ser constante, es decir, va a tardarse siempre el mismo tiempo, ¿sí? Entonces cualquier función o cualquier línea de código se considera Big O de 1 o de tiempo constante. Estas sentencias no van a depender entonces del tamaño de la entrada, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no debe ser un ciclo o no puede ser una función recursiva tampoco. Acá podemos ver, bueno, varias líneas de código, todas van a tardarse el mismo tiempo, no hay ningún ciclo, y tampoco bueno, llamadas recursivas. Otro caso, el caso que vimos anteriormente, Big O constante, es el mejor caso, ¿sí? Son los algoritmos que tienen una mejor prestación en cuanto al tiempo que tardan, ¿sí? Después podemos nombrar este otro ejemplo, que es Big O de n o de tiempo lineal, y acá la función de crecimiento del tiempo va a ser lineal, el crecimiento va a ser lineal. Esto quiere decir que cuanto más datos ingreso, más se va a tardar mi algoritmo en resolverse, ¿sí? En este caso tenemos un ciclo for, donde la variable se va incrementando o se va decrementando por un número constante, ¿sí? El ciclo debe iterar en función al tamaño de la entrada.
Es decir, que este for o este ciclo está relacionado, ¿sí? Su variable de repetición está relacionado directamente con el tamaño de la entrada. Entonces, cuanto más grande sea n en este caso, que es la variable de entrada, más sentencias se van a ejecutar dentro de este ciclo for. Acá podemos ver entonces el ciclo for y una sentencia que es una instrucción sola, pero se va a repetir tantas veces como lo indique n. No debe ser un ciclo que itere un número fijo de veces, ¿sí? Acá se aclara un poquito que si mi variable de tipo n, por ejemplo, es una constante o es una variable que no está relacionada con la variable de entrada, entonces ya no va a ser big O de n. Entonces el tamaño siempre tiene que estar relacionado con la iteración, perdón, con el tamaño de la entrada. Otro ejemplo más podría ser big O de n al cuadrado. ¿Sí? Acá se representa este ejemplo con dos for, o sea, es decir, dos for anidados. ¿Sí? Entonces la complejidad va a depender de cuántas veces se ejecuta el ciclo que está más adentro, ¿sí? Llegando a big O de n al cuadrado si son dos ciclos. En este caso son dos ciclos, sería ese el caso. O podría ser también big O de n al cubo si fuesen tres ciclos. ¿Sí? Si tenemos tres ciclos for anidados va a ser big O de n al cubo. Además hay que tener en cuenta que todos los ciclos deben iterar dependiendo del valor de entrada, o por lo menos de variables que estén relacionadas a su vez en esas variables de entrada. Acá tenemos el ejemplo de big O de n al cubo. ¿Sí? Tenemos tres iteraciones, tres for, entonces en este caso se considera big O de n al cubo, que sería ya menos óptimo, ¿no es cierto?, que big O de n al cuadrado y a la vez menos óptimo que big O de n. Sí, ahora vamos a ver una gráfica donde podemos ver cuáles serían los algoritmos más óptimos de menor a mayor en cuanto al consumo de tiempo. Después tenemos otro caso que es big O de logaritmo de n, que este es uno de los casos más óptimos, ¿sí? Después de big O de 1 o constante tenemos big O de logaritmo de n. En este caso la variable del ciclo for se va incrementando, multiplicando o dividiendo, ¿sí? Por la variable de entrada. Entonces eso se va a reducir en la mitad casi de lo que es, por ejemplo, un algoritmo con la notación de big O de n. Recordemos que el logaritmo es lo contrario a elevar, ¿sí? Entonces nos va a dar siempre normalmente la mitad. Bueno, acá tenemos un orden, digamos, de complejidad, ¿sí? Tenemos varios tipos de notaciones de big O, ¿sí? Tenemos la primera que es de orden constante, big O de 1 sería, ¿sí? Donde el tiempo siempre es constante, se tarda siempre lo mismo, dependiendo de la entrada, es decir, agregamos más o no datos de entrada y siempre el tiempo va a ser constante. ¿Sí? Después tenemos logaritmo de n, que habíamos dicho que era también óptimo si lo comparamos con big O de n. Después tenemos big O de n, logaritmo de n, que es un orden casi lineal. Después tenemos big O de n al cuadrado, n cubo, ¿sí? Y después, bueno, big O de n de grado c, que sería, bueno, big O de cuarta, de quinta, ¿sí? Que va a ir subiendo el tiempo en comparación de los que están detrás, que serían big O de al cubo o big O al cuadrado. Y después tenemos ya los que son peores, digamos, ¿sí? Que es big O de 2 a la n, que es de orden exponencial, y el que es peor de todos, el que más crece, digamos, en cuanto voy agregando más datos de entrada, que es big O de n factorial. Entonces acá podemos ver en el gráfico cuáles son los que más crecen en tiempo. Fíjense que tenemos acá abajo big O de 1 o constante, que es el mejor. Después tenemos big O de logaritmo de n, que fíjense que al principio la función empieza a crecer, pero a medida que vamos agregando más cantidad de datos, eso se va estabilizando y va a insumir menos cantidad de tiempo. Eso quiere decir que big O de logaritmo de n se comporta bien cuando yo tengo mucha cantidad de datos. Después tenemos acá big O de n, que es lineal,
¿sí? Que va creciendo en forma lineal. Y después tenemos los otros que son ya los peores en cuanto a tiempo o en desempeño, que es big O de n al cuadrado, al cubo, bueno, y big O de factorial de n. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.